Este tema es interesante y quiero que apunten porque puede darse el caso que necesiten la información y sepan asesorarse. Visa para llegar a España. ¡Wow! ¿Cuánto me costó? Pero se logró. Y no lo logré sola, lo logré con mis angelitos, porque siempre he dicho que esta historia está hilada por Dios y ha puesto cada cosa en su lugar para que todo salga de la manera correcta. Empezando, hay alguien que puedo mencionar y es alguien demasiado especial, Sara Corripio. Sara nos dio soporte no solamente con poder conseguir la cita, no es visa, porque eso solamente me lo puede España, obvio, pero sí con el proceso para poder conseguir esa cita. Sara es demasiado especial para nosotras, es una tía que queremos mucho. Mientras yo estuve en España siempre estuvo pendiente de nosotras, nos preguntaba cómo estábamos, qué necesitábamos, siempre estuvo ahí como una amiga. Yo la considero una amiga, ella es mi amiga y gracias, conectamos porque la vida así lo quiso y ojalá podamos hacer un proyecto bonito juntas. Me encantaría que podamos ayudar a otras madres. Sara fue clave en este caso. Sara me puso en contacto con alguien más. Ese alguien me pidió anonimato, pero él sabe lo mucho que lo aprecio, que valoro el hecho de que haya luchado por nosotras y con nosotras. Eso lo valoro muchísimo. Y alguien que buscó la forma de poder ayudarnos. Costó un par de días bien cómodos. Les recuerdo que ya iba como por la semana 34, más o menos. Conseguimos esa cita. Pero para yo prepararme para esa cita, yo tuve que hacer un proceso previo. A todo esto, cuando yo estoy, antes de hacer el video, yo estaba ponderando la idea de España, pero yo no estaba segura porque yo no sabía dónde me iban a recibir el caso de la bebé. Yo me pongo en contacto con una abogada, que ella es amiga de una amiga, Jennifer Ruiz. Me recomendó el trabajo de Carolina Enríquez. Ella fue la abogada que me ayudó y me asesoró aquí para yo hacer el proceso para irme a España. También estaba en contacto con, la prima de la esposa de mi primo, que vive allá en Barcelona. Ella siempre trabajaba a nivel turístico, con reservaciones y todo eso, y sabía de vuelos. Y ella me asesoró y me dijo, mira, te voy a crear el perfil para tú buscar visa en España. Tienes que crearte un perfil en su plataforma y estar pendiente para ubicar la cita. Yo recuerdo que las citas salían para diciembre del 2024. Y yo creo mi perfil, me lo crea esa persona, la esposa de mi primo. Y luego entonces yo me pongo en contacto con la abogada y ella me dice, Nicole, estos son los papeles, tenlos más o menos ubicados porque hay datos que te piden que tienen que ser como de un día antes o bien reciente. Pero ten más o menos todo ubicado. Ella tenía un asistente, ella entonces se dedicó. Yo me recuerdo como ahora que Carolina me llamaba y me dice, mira, estamos pendientes, alguna novedad que tú crees que podemos hacer. Y ella me enlistó todo lo que yo necesitaba y ella tenía un asistente que estaba siempre pendiente en la computadora para ver si se desocupaba un día y ponerme una cita. Recuerdo que un día había una cita, pero entonces no teníamos la aceptación del hospital todavía con la garantía. Un trote, pero bueno, se logró. Carol, llega ese día de la cita, yo tengo como 34 semanas, yo creo. No, ¿qué 34? Yo tenía como 35 semanas. Y entre la 34 y 35, ¿verdad? Que estuvimos pendientes, fueron como 15 días que tardamos para conseguir esa visa. Carolina me dice, la persona me dice, tiene cita mañana. Y Carolina entonces se encargó de enlistarme todo lo que yo necesitaba, como les había dicho. Ya yo tenía algunas cosas ubicadas porque ella me dijo, mira, esto funciona así, mejor lleva esto, te aconsejo que lleves estas imágenes, estos documentos, te van a dar fuerza. Bien, porque yo hice mi proceso como una simple mortal, quiero que sepan.
A todo esto, yo voy a mi cita, me abren un espacio, yo llegué como una loca. Si ustedes ven la foto de mi visa, ustedes dicen, ay Dios mío, y la reconocieron. Yo llegué como una loca. Yo terminé de recopilar mis documentos y llego a Santo Domingo. Yo recuerdo que eran como a las 10 de la mañana, no, como a la 1 de la tarde, algo así, que tenía que entregar los documentos. Y yo hago todo mi proceso. Yo deposité los documentos de mi mamá también conmigo, porque me hacía ilusión que mi mamá estuviera conmigo en el momento del parto y también para que me ayudara. Y bueno, no vivir el proceso tan así, lejos de mi familia. Y me dicen que mi visa fue aprobada de una vez, o sea, en cuestión de días. Así que agradezco muchísimo al cónsul en ese entonces, Jorge Cabezas, porque respondió a mi llamado. Yo no lo conozco, él no nos conoce a nosotros, pero fue alguien muy condescendiente y entendió la situación. Además, yo cumplía con todos los requisitos, porque tienen que tener algo bien presente. Cuando tú solicitas visa, en el caso de nosotras, ni siquiera era como una visa humanitaria, fue tratada como una visa de turista, por así decirlo. Un plazo de 90 días y bueno, una visa Schengen, que tú tienes acceso a todo el espacio de la Unión Europea. Pero obviamente estuve en España, por obvias razones. Y a mí me cedieron esa visa. En España creo que tienen algo como la visa de emergencia médica, pero no fue tratada así. Sí, el justificante, obviamente las pruebas, todo lo que yo deposité, los documentos donde yo iba a estar, todo, donde iba a tratar a mi hija, la carta de invitación que me hizo el hospital, luego de enviarle la garantía económica. Entonces, ellos cuando ven que ya tú no eres una carga para ese estado, para ese país, entonces ellos son, tú sabes, te ceden. Yo fui como una paciente, tratada como una paciente internacional, pero con un visado normal, ¿verdad? Para que yo estuviera en ese spa durante ese tiempo de manera legal. Lo aclaro porque hay gente que a veces se confunde, y a mí también me pasó, porque cuando tú pides visa humanitaria, tú crees que también, yo pensaba eso, que me iban a resolver. Una visa humanitaria que va a aparecer una fundación y me va a patrocinar todo. Muy ilusa yo, porque eso no es así. Tú tienes que dar las pruebas, las garantías de que tú vas a eso exactamente, a ese sitio, como ellos lo garantizaron con la invitación del hospital. ¿Que vas a responder por eso? Como yo lo garanticé, con una garantía económica, una carta que le envió la persona desde la entidad, todo, con pruebas, documentos, firma, sello, dirección, teléfono, correo. Entonces ya con ese aval respondieron de una manera muy positiva. Solamente me dieron el visado a mí. Mi mamá es otra historia, pero yo se lo voy a contar después. Es un poco cómico. Y lo importante es que pude llegar después. Creo que fue el 9 de octubre que yo fui a buscar mi pasaporte, que me lo entregaron en la embajada. Y yo saliendo de ahí voy a la casa de mi madrina, mi tía. Tía Yoka vive en Santo Domingo, en la capital. Y con mi primo Luis Andrés, que me dio muchísimo soporte en este proceso también. Él fue que me puso en contacto incluso con CHOP, porque él en ese momento era estudiante de medicina y tenía buenos contactos. Y me puso en contacto con el hospital de CHOP, la persona encargada. Y mi primo fue que me ayudó a comprar el vuelo y todo, porque yo con mis nervios, yo nunca había viajado para allá, mi amor. Yo no me había montado en un avión, para que ustedes más o menos tengan una idea. Yo en menos de 24, compré mi vuelo en menos de 24 horas. Y yo al otro día arranqué, mi familia allá, mis primos, mi tía, mi mamá me llevaron al aeropuerto y ahí yo llego a España. Entonces quiero usar este momentito para hacerles ese aclarando. Cuando ustedes van a buscar visa, ya sea para tratar una condición médica, si no es sobrevenida en el país, eso no se lo van a costear allá. Usted tiene que resolver, usted tiene que ir con un seguro médico internacional o tiene que ir con dinero en efectivo, su dinero efectivo, depósito, cash, o sea, tener el dinero o tener el seguro. Si usted no tiene ninguna de esas dos, entonces usted no te van a dar una visa, y mucho menos con 30 semanas de embarazo, que ya se te ve la panza. Entonces eso es importante saberlo. Si tu madre te ves en una situación así, usted procesa su visado normal, su aval económico, su estadía, todo. Ellos tienen algunas reglas, por ejemplo, si te da prueba en 90 días, tú tienes que mostrar que tú tienes por cada día el monto que se necesita para estar allá, para poder estar allá.
En fin, fue un proceso bastante arduo porque no sabíamos cómo hacerlo. Y en este proceso del visado, yo les había comentado que mi segunda opción era Argentina. A mí me aprobaron en España, pero yo tenía ahí como plan B Argentina, porque me sentía muy confiada con el doctor. Me daba un poco más de miedo porque allá no tenía ni siquiera parientes. En España sí yo tenía por lo menos quien me recibiera y me ubicara. Y en Argentina no tenía esa facilidad. Entonces, estábamos investigando. Carolina se encargó, la abogada, de buscar información y lo que yo necesitaba para la visa de Argentina en caso de que fuera necesario, porque el tiempo corría y no a mi favor. Yo tenía ya 36 semanas de embarazo. Sí, 36. 35 fue cuando fui a solicitar el visado, 36 fue cuando me la dieron. Yo llegué con casi 37 semanas a España. Iberia, si me estás viendo, no ha pasado nada. Pero sí, me fui con esa cantidad de tiempo. Yo tenía muchísimo miedo en el momento que iba a tomar ese avión, porque yo decía, wow, ¿y si se me adelanta el parto? Estábamos hablando de casi 10 horas de vuelo. Yo tenía que aterrizar en Madrid y luego hacer una escala a Barcelona. Allá me daba muchísimo miedo de lo que pudiera pasar antes de llegar allá. Yo decía, Montserrat, por favor, llegamos a España y que pase lo que tenga que pasar. Pero aquí no, por favor, hija, por favor. Y recuerdo tener muchas contracciones en ese vuelo. Yo estaba muy nerviosa, estaba súper cansada. Pero se dio después de tanto esfuerzo y esos angelitos que tuvieron la disposición. Incluyo ahí también al cónsul que sin conocernos nos aprobó ese visado. Y quiero agradecerles porque realmente sin ustedes eso no hubiese sido posible. Los procesos migratorios son muy complicados porque es como lanzarte al azar. Tú no sabes qué pueda pasar, es una lotería. Y la verdad es que sí, tenía muchísimo miedo. Yo tenía todas las de ganar, digamos, que fuera favorable la respuesta, pero no sabía qué podía pasar. Así que gracias, Carolina, por asesorarme. A Sara por ponerme en contacto con otra persona y ese angelito ponerme en contacto. Y cómo se fue hilando toda esta historia. Lo logramos y pudimos llegar a España. ¡Ole!